Dado que la ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden tiene una solución de y1 igual a x a la potencia de menos 1, se nos pide que determinemos la solución general en el intervalo de 0 a infinity. Acabamos de resolver este problema utilizando el método de reducción total del pedido, y ahora resolveremos el mismo problema utilizando la fórmula abreviada que se muestra a continuación, donde si tenemos una línea de segundo orden. Ecuación diferencial homogénea en forma de y doble primo más p de x veces, y primo más q de x veces y es igual a 0. Dado y1 de x es una solución, una segunda solución y2 de x es de la forma y2 de x igual a y1 veces la integral de elevada a la potencia del opuesto de la integral de p de x 510 dividida por el cuadrado de y1. Para identificar p de x tenemos que tener la ecuación diferencial en la forma que se muestra aquí, donde el primer término es y doble prime, lo que significa que para nuestra ecuación diferencial debemos comenzar dividiendo ambos lados de la ecuación entre 2 veces al cuadrado. Dividiendo el lado derecho por 2x al cuadrado, todavía obtenemos 0. Simplificando, ahora tenemos mi doble prime más 1 dividido entre 2 veces y prime menos 3 dividido entre 2x al cuadrado por y es igual a 0. Observe que en esta forma podemos ver que p de x es igual a 1 dividido por 2x. Lo que indica una segunda solución y2 de x es igual a y1 que es x a la potencia de negativo una vez la integral de a la potencia del opuesto de la integral de 1 dividido por 2x 510 voy a escribirlo como 1 medio por 1 dividido por x 510 todo esto está dividido por el cuadrado de y1. El cuadrado de x a la potencia de menos 1 es x a la potencia de menos 2. Y a medida que empezamos a evaluar, tenemos x a la potencia de negativo una vez la integral de y entonces lo opuesto a la integral de una mitad por 1 dividida por x 510 es igual a menos una mitad logaritmo natural x, más una constante a la que llamaremos c sub 1, podemos omitir el valor absoluto aquí porque estamos resolviendo el intervalo de 0 a infinito que se divide entre x a la potencia de menos 2, ahora trabajemos en simplificar el numerador, apliquemos primero la propiedad de potencia de los registros moviendo la mitad negativa a la posición del exponente en x. Lo que nos da elevada a la potencia del logaritmo natural x a la potencia de menos la mitad y entonces tendríamos tiempos e a la potencia de c sub 1, que es solo una constante, por lo que a la potencia del log natural x a la potencia de menos una mitad se simplifica a x a la potencia de menos una mitad y a la potencia de c sub 1 es una constante que llamaremos c sub 2, así que sigamos adelante y escribamos esto como x a la potencia de negativo una vez la integral de c sub 2x a la potencia de menos una mitad dividida por x a la potencia de menos 2. Lo que nos da y2 de x es igual a x a la potencia de menos una vez la integral de un pozo x a la potencia de menos una mitad dividida entre x a la potencia de menos 2 es igual a x a la potencia de menos un medio menos 2 o más 2, lo que nos da c sub 2x a la potencia de 3 mitades. Y ahora finalmente podemos integrarnos, tenemos x al poder de lo negativo una vez c sub 2 veces x a la potencia de 5 mitades dividida por 5 mitades o 2/5 por x a la potencia de 5 mitades más digamos c sub 3. Note que y sub o de x es una familia de funciones, solo necesitamos una solución, por lo que podemos dejar que c sub 2 y c sub 3 sean cualquier constante que deseemos. Para que y sub 2 de x sea la función más simple posible, dejemos que c sub 3 sea igual a 0, y c sub 2 igual al recíproco de 2/5, que son 5 mitades. En este caso, observe que tenemos y2 de x es igual a x a la potencia de menos una vez x a la potencia de 5 mitades, que es x a la potencia de 3 mitades. Y ahora casi hemos terminado, sabemos que y1 es igual a x a la potencia de menos 1, y podemos dejar que y2 sea igual a x a la potencia de 3 mitades. Debido a que estas dos funciones son linealmente independientes, la solución general es la lineal y las combinaciones de estas dos funciones, lo que significa una solución general.
porque ya hemos usado C sub 1 a C sub 3. Podemos decir que y de x es igual a C sub 4 veces x a la potencia de menos 1 más C sub 5 veces x a la potencia de 3 mitades. Así es como podemos resolver la ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden dada usando la fórmula abreviada de reducción de pedido. Espero que te haya resultado útil.